Failures never find no way, Father God. Failure, won't you find me? 'Cause that's what my Father does. We sing out, come on. So lay your burdens down. Here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Arrival's not the end game. Sing it out. Arrival's not the end game. The journey's where you are. You never wanted perfect. You just wanted my heart. And the story isn't over if the story isn't good. Failures never find when the Father's in the room. Sing it out. Failures never find when the Father's in the room. Ooh, so lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Yeah. All right, church, let's get our hands together this morning. Prodigals come home. The helpless find home. Love is on the move when the Father's in the room. Prison doors swing wide, the dead come to life. Love is on the move when the Father's in the room. Oh, miracles take place, the cynical find faith. Love is breaking through when the Father's in the room. Jericho walls are quaking, strongholds now are shaking. Love is breaking through when the Father's in the room. Love is breaking through when the Father's in the room. Ooh, lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Ooh, so lay your burdens down. Ooh, here in the Father's house. So check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Amen. See, a little delayed start, but it paid off well. So there you go. Man, how y'all doing this morning, Parkway? Man, it's so good to be worshiping with y'all this morning. And just awesome to see what God is doing in this church. And we're excited to see what he's continuing to do at Parkway. In church, you know, as we've been worshiping through a lot of these songs, and I know a lot of times on Sundays it can kind of be routine that we know these songs. Sometimes we know these songs, come in and we just sing the lyrics. And, you know, a song that we want to lead with and sing with you all in just a minute is one of my favorite hymns. And it's usually the hymn where the worship pastor gets up and he talks about the words that you don't understand. And so this song, and when I say this word, you'll know exactly what I'm talking about. This song has the word Ebenezer in it. And so, and that usually people sing the word, "Here I raise my Ebenezer," and they have no idea. And most worship pastors want to explain that. I'm not doing that right now. If you want to know what that word means and where it comes from in Scripture, come see me afterwards. Would love to talk to you about that. What I want to talk about in the song is the verse that talks about how we are prone to wander. Because I think we miss that.
that we as humans, when the going gets tough, sometimes we get out. We bail. We just hit the ejector seat and we're gone. But God doesn't want us to just run away, even though he knows that we're prone to doing so. And that's why the song also goes on to say, here's my heart, Lord. Seal it. It's for you. So when the going gets tough, that's when we need to lean in harder to Jesus. Because no matter what we're facing, we don't have to run away because we know that he's already gone before us. He's won the victory. He's for us. He's not against us. So church, as we continue to worship this morning, let's think about that and let's just sing and give everything that we have to Jesus this morning. Oh, my restless heart finds rest in you. Sing that line with me, church. Oh, my restless heart finds rest in you. Sounds good. Let's sing it again. Come on. Oh, my restless heart finds rest in you. Jesus, my restless heart finds rest in you. Lord, thou fountain, every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the Valentine, fixed upon him, mount of thy redeeming love. Oh, it's here I raise my Ebenezer. Here by thy help I come, and I hope thy good pleasure leads me to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposing precious blood. His precious blood. Oh, to grace. Oh, to grace, how great a debtor daily I come straight to thee. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Oh, to wander, Lord, I feel it. Oh, to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. Oh, my restless heart finds rest in you. Oh, my restless heart finds rest in you. Jesus, my restless heart finds rest in you. Oh, my restless heart finds rest in you. Here's my heart. Here's my heart, Lord. Take and seal it for thy courts above. Here's my heart, Lord. Take and
church. That's so good this morning. Buenos días, Parkway. Estamos contentos que están aquí en persona y los que están viendo también en Facebook. Es bueno verlos juntos, escuchando la voz de Dios. Esta es una conclusión de nuestra serie y esperamos que haya sido un reto para ustedes escuchar la voz de Dios. Estoy emocionado también de la próxima serie que vamos a tener, escuchando la palabra de Dios los domingos en la mañana, pero no va a parar allí. Vamos a tomar eso el resto de la semana y nos vamos a reunir los domingos por la noche y estudiar lo que el mensaje se trató, discutirlo, aplicarlo y tratar de trabajar en eso durante el resto de la semana y también ver cómo lo hicimos. Y cuando dije discutir, algunos dijeron, ¿qué? Yo no quiero hablar en frente de gente. Algunos de nosotros lo vamos a discutir, otros van a estar escuchando. Algunos vamos a discutirlo, otros lo van a estar escuchando. No tienen que decir más de lo que tienen que decir, pero la idea es tomar lo que aprendemos los domingos en la mañana y seguir con la conversación durante el resto de la semana. Y espero que eso sea, que seamos bendecidos y que seamos igual como Jesús, que Él nos guíe a una buena Semana Santa mientras pensamos en el sacrificio de Jesús. Hoy vamos a terminar con nuestra serie inclinándonos, escuchando la voz de Dios y por qué deberíamos. La semana pasada estudiamos qué sucede cuando escuchas a Dios, pero tienes otras prioridades en tu mente. La gente decía un poquito indiferente, tal vez son un poquito apáticos. Las personas tal vez ponen excusas. Dios me pidió que hiciera esto, pero aquí hay una lista de razones por las cuales no puedo, no debería. Pero hoy vamos a hablar acerca de qué sucede cuando Dios habla y tú lo escuchas y tú dices no. Hoy vamos a ver una historia muy familiar de una persona que dijo no y se alejó de Dios. La vamos a ver por medio de una perspectiva diferente. Dios está hablando y qué sucede cuando ustedes y nosotros decimos que no y nos apartamos de Dios. Si ustedes tienen su Biblia, busquen en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Solo tiene un par de capítulos y vamos a ver esta historia a través de un lente diferente y la primera parte es Dios habla. Y Jonás lo escucha hablando. No hay duda. Él sabe quién está hablándole. Él escucha la voz de Dios hablándole a su corazón. Jonás capítulo 1, verso 1 y 2 dice esto. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dio un mandamiento específico a Jonás. Yo quiero que vayas a esta ciudad, y esta era una ciudad muy conocida, como 125,000 personas vivían en ese lugar. Era muy grande, era una ciudad grandísima. Dios le dice: quiero que vayas allá porque ellos se han apartado de mí, mi juicio va a venir sobre ellos y quiero darles una segunda oportunidad. Quiero que tú les lleves un mensaje diciéndoles que están apartados de Dios, que están viviendo lejos de mi voluntad, y les voy a dar una nueva oportunidad antes de que el juicio de Dios venga sobre ellos. El problema es que Jonás escuchó la voz de Dios, pero no le gustó lo que Dios estaba diciendo. A él no le gustaba la gente de Nínive, los odiaba. Así que para que él fuera y ser obediente a Dios significaba un cambio de actitud que él no quería hacer.
otra cosa. El viaje era largo, no habían aviones, no habían automóviles, así que iba a ser un viaje muy largo. Él tenía que dejar su pueblo donde era muy popular. Él tenía influencia, tenía estatus, y para que él obedeciera a Dios tenía que cambiar algunas de sus acciones y cómo estaba viviendo. También requería que él cambiara su trabajo, porque ahora él tiene que ser el profeta de Dios, que tiene que ir hasta allá y tenía que estar proclamando las buenas nuevas. Así que para que él fuera obediente a la palabra de Dios, tenía que cambiar su actitud, cambiar sus acciones y cambiar lo que él hacía. Y eso era algo muy grande que se le estaba pidiendo a Jonás. Y él no lo quería hacer. ¿Se pueden ustedes relacionar a eso? ¿Se pueden relacionar que ustedes han escuchado que Dios les dice algo en algún punto de su vida, les pide que hagan algo, que cambien algo, y a ustedes no les gusta lo que Él les está pidiendo? Les está pidiendo que cambien su actitud, les está pidiendo que cambien lo que están haciendo, sus acciones, les está pidiendo que cambien algo, y ustedes no quieren hacerlo. Cuando Dios habla y tú lo escuchas, es una decisión que hay que tomar. Y la decisión de Jonás, la segunda escena de esta historia es que Jonás decide salir corriendo. Él dice que no, él dice no a Dios, así que él va y se aparta, se aleja, porque a él no le gustaba lo que Dios le estaba diciendo y él no podía quedarse allí, tenía que salir corriendo. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le pidió que hiciera algo, la respuesta fue no y salió huyendo. Quiero que se den cuenta que él va a Jope y mientras va, él va hacia Jope, hacia abajo. Y cuando él va hacia Jope, va hacia el puerto, hacia abajo. Cuando él está allí, va hacia un barco. Y después va hacia la parte más abajo del barco y se esconde temiendo por su vida, porque cuando tú empiezas a huir de Dios, vas hacia abajo y hacia abajo. Eso es lo que hace tu vida. Cuando empiezas a huir de Dios, no estás haciendo lo que Él te pide que hagas, tu vida va hacia abajo rápidamente y Él se encuentra a sí mismo ocultándose en un barco, yendo hacia Tarsis, que era lo más lejos que se podía imaginar, al otro lado del océano, es el puerto más lejos. Él está huyendo tan lejos como pueda de Dios, porque él no quiere ser obediente a Dios. Dios lo está persiguiendo, Dios no lo está permitiendo que se vaya, lo está siguiendo y él se está apartando de Dios. Yo me pregunto si alguien aquí alguna vez se ha apartado de Dios. ¿Alguna vez ha habido un tiempo en tu vida donde Dios te está pidiendo que hagas algo y tú dijiste que no? Dios te estaba pidiendo que cambiaras algo y tú simplemente dijiste que no. Tal vez alguien aquí pueda decir, ese soy yo. Yo estoy huyendo ahora mismo. Estoy diciéndole que no a Dios. Él me está pidiendo que haga algo que no quiero hacer. Me está pidiendo que cambie algo que no quiero cambiar. Y hoy tú te encuentras a ti mismo huyendo de Él. ¿Y acaso no es un milagro que hoy estés aquí? Escuchando un mensaje acerca de apartarse de Dios. Estás viendo esto en una pantalla en algún lado. Es maravilloso que tú estás huyendo de Dios y en este momento tú estás escuchando este mensaje acerca de huir de Dios, porque cuando tú huyes de Dios, tu vida se va hacia abajo y se pone peor. Es exactamente lo que le sucedió a Jonás. Él estaba en rebelión, huyendo lo más rápido que podía, y lo que encontraba era la tercera parte, es que la vida se pone muy difícil rápidamente. La vida se empieza a poner difícil cuando tú empiezas a huir de Dios y eres rebelde contra Él. El versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La tormenta vino y cuando tú empiezas a huir de Dios, las tormentas de la vida te van a comer y te van a vomitar. Cuando tú estás en rebelión contra Él, no encuentras paz.
no tienes paz interior, tu corazón no está contento y te encuentras a ti mismo miserable. ¿Por qué? Porque estás fuera de la voluntad de lo que Dios quiere. Tratas de llenarlo, cubrirlo con cualquier cosa, te pones ocupado con tu trabajo, con tu familia. Tratas de tomar drogas para ocultar el dolor, pero ahí sigue un vacío. Y tú tratas de buscar relaciones para llenar el vacío, pero al final del día, cuando eso se acaba, tú tienes ese vacío dentro, porque cuando tú estás huyendo de Dios, la vida se pone muy difícil. Y Dios va a usar eso para enseñarte tu rebelión. Él va a usar eso para enseñarte que tú te estás alejando más y más de Él. Y los vientos estaban golpeando la nave. Y los marineros se pusieron preocupados, pensaron que se iba a hundir el barco y empezaron a ver y dijeron, ¿por qué Dios está en contra de nosotros? Y Jonás dijo, ese soy yo, es mi culpa, Él no está enojado con ustedes, Él está buscándome a mí. ¿Saben qué hicieron? Entonces lo tiraron fuera del barco. Ahora Jonás está en el agua. La Biblia dice que mientras él golpeó el agua, la tormenta se calmó y el barco siguió su camino. Y ahora Jonás está en el agua, solo, probablemente tratando de nadar hacia Tarsis, rebelándose contra Dios allá en el océano por sí mismo. Su corazón dice, yo no quiero hacer esto, yo no quiero obedecerte, no quiero ser lo que tú quieres que sea. Y él está allí probablemente nadando hacia la nada, como que si pudiera apartarse de Dios. Y la cuarta escena es cuando Dios decide llamar su atención. Envió un gran pez para que viniera y obtuviera su atención. Versículo 7. Y él estuvo dentro del pez por 3 días y 3 noches. Aquí está un gran debate. ¿Era un pez o era una ballena? Yo no lo sé. Era suficientemente grande para tragarse a un humano. Una ballena, un pez son diferentes y yo no sé qué era, pero para algunos de ustedes que piensan que esto es un cuento que alguien se inventó, para ustedes que piensan que esta es una historia para los niños, es una fábula, es como la metodología, que no hay manera que un pez pueda tragarse a un ser humano. Tal vez alguien se inventó esto, no hay forma de que eso suceda. Si ese eres tú, el que piensas eso, entonces ve esto. He's right there now. He's coming up right here, dude. Quiero que entiendan, todos sobrevivieron eso. No les quiero enseñar el fin de algo. Todos sobrevivieron eso. Pero podemos ponernos de acuerdo por un momento que si estás nadando allí en ese lugar y sale una ballena, ¿quién quedaría dentro? ¿Estarían ustedes de acuerdo? Yo me he preguntado acerca de esta gente, donde están las ballenas, y yo me pregunto, ¿acaso es posible que alguien pudiera accidentalmente ser tragado por una ballena? Pues ahí está la evidencia, y ese video continúa, y ellos no salieron. Así que fue después de eso que la ballena los vomitó. Ellos sobrevivieron eso. Y pueden decir, Matt, ¿acaso es posible que eso pudiera suceder? Sí, la Biblia dice que miles de años atrás, yo no sé,
se dan cuenta que sucedió, que es un hecho histórico de que la gente ha sido tragada dentro de una ballena y han sobrevivido. En los 50 algunas personas estaban tratando de cazar ballenas, uno de ellos se cayó del bote intencionalmente, la ballena se lo tragó. Siguieron batallando la ballena por horas hasta que al final mataron la ballena, abrieron la ballena y allí estaba el hombre vivo. Eso ha sucedido. Ha sucedido unos años después, cuando una persona estaba allí un par de horas. Ha sucedido cuando han estado en la ballena por un día y cuando abren la ballena la persona aún estaba allí adentro. Esto ha sucedido. Dios estaba tratando de obtener la atención de Jonás. Necesitaba que dejara de estar huyendo y que empezara a escuchar. Dios usó cualquier cosa. Las cosas difíciles de la vida no fue suficiente, el viento no fue suficiente, así que Dios fue a una medida extrema para obtener la atención de Jonás. Pero ¿saben que Dios hace eso en mi vida y en tu vida? Algunas veces Él va a usar medidas extremas para llamarte la atención. Va a usar un milagro que solamente puede venir de Él y ese milagro te va a parar y tú vas a decir, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué está tratando de decirme? Él va a usar una tragedia en tu vida para obtener tu atención. Él va a usar una cosa extrema para que todo lo que tú puedas hacer es clamar a Él, y Él va a usar cualquier circunstancia, lo que sea, para llamarte la atención. Si estás huyendo de Él, Él no quiere que tú estés huyendo y Él está tratando de pararte y decirte, hey, mírame, estoy hablándote, mira. Así que cuando nosotros somos necios, tiene que ser peor y peor y peor tratando de obtener nuestra atención, porque no se trata de nosotros. Porque nuestras decisiones van a afectar muchas personas. Jonás finalmente llegó a este punto en el que todo lo que él podía hacer era escuchar a Dios. Él ya no está huyendo, está dentro de un pez, nada que hacer sino orar. Eso es lo que yo haría. Yo no sé lo que ustedes harían, pero él estaba hablando con Dios y tuvieron esta gran conversación, y después de eso Jonás se da cuenta que él necesita cambiar. Se da cuenta que él necesita cambiar su corazón, que necesita cambiar sus actitudes. Y lo que sucede después necesita suceder para ti y para mí. Si Dios está tratando de obtener tu atención y está usando grandes momentos y pequeños momentos y tragedias o milagros o cualquier cosa que Dios está tratando de usar para obtener tu atención, nuestra respuesta debe ser también como Jonás respondió. Dios le habló otra vez y le dijo lo mismo otra vez. Dios habla a Jonás. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es lo mismo. Dios le dice lo mismo otra vez, lo mismo que le dijo en el versículo 1, capítulo 1. Dios no cambió el mensaje. Él no dijo, a ti no te gusta esa gente, lo entiendo ahora, ok, vamos a comprometernos, manda a alguien más, está bien. No, eso no fue lo que Dios dijo. Le dio el mismo mensaje. Jonás, yo todavía te estoy pidiendo que vayas a la gente de Nínive. 125,000 personas necesitan escuchar el mensaje que yo les voy a dar. Jonás, ahí es a donde tú necesitas ir, y Dios le habla por segunda vez. ¿Acaso es posible de que Dios habló a tu corazón y tú huiste y después la vida se puso difícil y ahora Él tiene tu atención, y es posible quizás que Dios está hablándote otra vez lo mismo que Él te dijo la vez pasada? Cambia. Yo tengo algo para ti, y si Dios está hablando a tu corazón, ¿cuál va a ser tu respuesta hoy? Yo sé cuál fue antes, pero ¿qué le vas a decir hoy? La respuesta de Jonás es la única respuesta buena. La respuesta de Jonás fue rendirse. Él se rindió a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Capítulo 3, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y
Para recorrer esta gran ciudad se necesitaba caminar 3 días. El primer paso, Jonás tuvo que rendirse. Ya voy a dejar de estar huyendo, voy a dejar de poner excusas. Y cuando Jonás se rindió, lo cambió a él. Pero vean lo que sucedió después. También cambió a la gente. Primero se rindió Jonás y después cambió a todas las personas. Versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos creyeron? Todos creyeron. 125,000 personas respondieron a Dios porque Jonás se rindió. ¿Ven eso? No era acerca de Jonás, era acerca de 125,000 personas. La historia parece que Dios está enojado con su rebelión, pero eso no es la historia. El resto de la historia es que Dios quiere usar a Jonás para cambiar la vida de muchas personas. ¿Qué tal si él no hubiera querido ir? ¿Qué tal si él no hubiera querido compartir y rendirse a lo que Dios? 125,000 personas nunca habían escuchado ese anuncio, nunca se hubieran arrepentido y nunca hubieran sido restaurados. Quiero decirles un secreto acerca de rendirnos. El secreto para rendirnos, inclínense hacia mí, es la última vez que lo hacemos. El secreto es este: cuando tú escuches la voz de Dios, te cambia a ti primero y después cambia a otra gente. ¿Entendieron eso? No se trata de ti. Cuando tú escuchas la voz de Dios y la escuchas y te rindes, te cambia a ti primero, pero después empieza a cambiar a otra gente alrededor de ti. ¿Cuántas veces hemos visto un miembro de la familia rendir su vida a Dios, ir de regreso a la familia, y la gente en su familia dicen: has cambiado, es genuino, es real? Y toda la familia se rinde a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a alguien rendirse a Dios y ellos van y comparten con su esposo y el esposo dice: no puedo creer ese cambio, yo también quiero eso, y ellos también se rinden a Dios? ¿Cuántas historias has escuchado de alguien rindiéndose y se van a un avión a otro país, empiezan a compartir el evangelio porque ellos se rindieron? Ahora miles y miles de personas cambiaron, porque no se trata solo de ti. Si tú te rindes, también ellos se van a rendir. Es acerca de la gente que Dios quiere cambiar a través de ti. De eso se trata. ¿Qué estás tú poniendo delante de Dios? ¿Qué excusas estás tú usando y tú estás diciendo no puedo o no quiero? Él está hablando a tu corazón y tú dices no y te vas. Tu vida se puso muy difícil, ahora Dios tiene tu atención y ahora hoy está pidiendo una vez más. Y mi pregunta para ti es: ¿te vas tú a rendir hoy por ti mismo y por otros? ¿Qué es lo que tú estás poniendo delante de Dios? Escuché a un pastor contar una historia y nunca la he olvidado. Él me estaba diciendo acerca de cómo él fue llamado al ministerio por primera vez. Y es una historia increíble y dice: yo tenía un gran negocio, hacía mucho dinero y me gustaba, pero Dios habló a mi corazón y me dijo: necesitas entrar al ministerio. Y él dijo: yo no quería hacer eso. Yo no quiero cambiar mi vida. A mí me gusta el estatus, me gusta tener éxito, me gusta lo que puedo comprar. Estaba viviendo el sueño y Dios dijo: yo quiero que tú entres al ministerio y seas un pastor. Y dijo: yo no quiero hacer eso. Y él siguió diciéndole que no a Dios, y su razón era esto: mi trabajo es como yo proveo para la familia. Y él puso su familia antes y dijo: yo tengo que proveer para la familia, mis hijos, y yo no puedo ir al ministerio, no es seguro, no va a ser tiempo completo y requiere muchas cosas. Y él siguió diciendo: mi familia, mi familia. Un día estábamos de regreso a casa y paramos en una tienda.
y yo estaba sacando a mis hijos del automóvil y saqué al primero, lo bajé y estaba buscando al bebé y fue muy difícil, se atrabó todo y tomó mucho tiempo de lo que él anticipaba, pero cuando sacó al bebé y él se dio la vuelta y su hijo no estaba allí. Así que él está por aquí, lo está buscando y no lo puede encontrar y dijo, ¿dónde está? Y ahora se preocupa un poco, mi hijo debería estar aquí, ahí es donde siempre está. Así que él empezó a buscar un poquito más lejos y él se dio cuenta de que su hijo estaba siguiendo a un pájaro e iba hacia la calle. Estaba lejos y él le gritó, pero su hijo estaba siguiendo al pájaro y se iba más lejos y más lejos de él y más cerca de la calle. Salió corriendo y tratando de alcanzar a su hijo, llegó al lugar donde dijo, yo no voy a llegar a tiempo. Yo no puedo llegar a él antes de que él llegue a la calle. Sintiendo lo peor, él empezó a orar y dijo, Dios, por favor, ayúdame. Dios, haz que mi hijo se detenga, ayúdame. Y en ese momento, Dios habló a su corazón estas palabras difíciles: nada antes que yo. Si tú pones algo antes que yo te lo voy a quitar. Y en ese momento él paró y él dijo, Dios, yo me rindo. Ya no voy a poner a mi familia o ninguna cosa antes que a ti. Y en el momento que él dijo, yo me rindo, su hijo perdió interés en el pajarillo, se dio la vuelta y se vino de regreso hacia su papá. Nada antes que Dios. No puede haber nada antes que Dios. No puede haber nada en tu vida que tú pongas antes que Dios, más alto que Él, una prioridad que sea más importante. Si tú pones algo más importante delante de ti, tal vez es probable que Él te lo quite, porque lo que Él necesita de ti no son excusas. Él no necesita rebelión. Lo que Él necesita de ti y de mí es que nos rindamos. Que nos rindamos. Todo lo que somos, todo lo que vamos a hacer, todo lo que tenemos, Dios te lo doy a ti. Y cuando tú te rindes así, Él te va a usar para cambiar al mundo. Te va a cambiar a ti primero y después Él va a cambiar a otras personas. ¿Estás rendido el día de hoy? ¿Pueden inclinar su rostro conmigo? ¿Están escuchando la voz de Dios? ¿Están escuchando lo que Él está diciendo ahora mismo durante toda la semana? No podías esperar levantarte esta mañana. Él no podía esperar que tú te levantaras para empezar a hablar a tu corazón. ¿Lo estás escuchando? ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? Que cambies tu corazón, que cambies tus actitudes, tu dirección. Si tú estás apartado de Él, por favor no esperes más hasta que la vida se ponga difícil. No esperes hasta que Dios use una cosa estresante para que tú pongas atención. Búscalo a Él, escucha su voz y ríndete el día de hoy. Padre, oro para que tú sigas hablando a nuestros corazones. Y te doy gracias, Señor, porque nos has hablado más de una vez, a veces más de 2 veces. Y te doy gracias porque has sido paciente para pedirnos una vez más que nos rindamos a ti. Y oro, Señor, que nosotros escuchemos y que nosotros respondamos a esa voz en nuestros corazones el día de hoy. Nada antes que tú, Señor. Tú te mereces toda la adoración, toda la gloria. Que nos rindamos completamente. Lo ponemos hoy a tus pies, Señor, y adoramos tu santo nombre. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en una cruz para que pudiéramos ser perdonados, pudiéramos tener otra oportunidad y otra oportunidad más. ¿Quién ha hecho por nosotros lo que tú has hecho, Señor?
¿Quién nos ha dado lo que tú nos has dado? Nadie lo ha hecho. Diste todo lo mejor para que pudiéramos tener una esperanza y un futuro, y todo lo que tenemos que hacer es decir que sí y rendirnos a ti. Oro durante este tiempo que tú nos hables y que escuchemos y que nosotros cantemos y glorifiquemos y que respondamos a lo que tú nos estás diciendo a nuestro corazón. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Este es tu tiempo de responderle a Dios. El altar está abierto para aquellos que quieran orar. Aquí van a estar los ministros. También si necesitan cantar y rendirse de que Jesús hizo lo que nadie más. Vamos a ponernos de pie y mientras cantamos, respondamos a nuestro Dios. What heart could fathom such boundless grace?